Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este cuarto domingo después de Epifanía nos habla de la tempestad que se levantó en el mar, calmada al imperio de la palabra omnipotente de Cristo. El Evangelio de hoy se resume en dos palabras: tempestad, bonanza. Tempestad en el mar y tempestad en el corazón de los discípulos, a las cuales siguieron una doble bonanza, no menos en su corazón que en las olas del mar. Esa tempestad simboliza las diversas tormentas de nuestra vida. ¿Quién no padece alguna vez, de tanto en tanto, tempestades ya exteriores, ya interiores? ¿Y quién en medio de las olas alborotadas no desea la bonanza, no anhela la calma? La parte que la poca fe de los discípulos tuvo en la tempestad y en la bonanza puede ser para nosotros una lección muy provechosa que robustezca nuestra fe. Fe que o impedida la tempestad o que adelante la bonanza. Esa fe que puede anticiparse a la tempestad e incluso impedirla. Obtener que no se desenlace, que no se desencadene esa tempestad. O, una vez comenzada, fe que adelante la hora de la bonanza. La noche estaba cerrada. El viento bramaba furioso. Las olas se encrespaban y amenazaban hundir por lo menos la barca e engullir a sus ocupantes. Los discípulos marineros de oficio, muchos de ellos, habían ya perdido toda esperanza y con ella la serenidad, la calma, la paz. Perecemos, estamos perdidos. Eran las únicas voces que se oían entre los bramidos del viento y el chasquido de las olas. Y ante el peligro eminente de ser tragados por las olas, temblaban de miedo. La escena que hoy nos describe el Evangelio se reproduce en el mar agitado de las ideas y en el mundo de las almas. Tempestad espiritual. El mar es el mundo donde soplan vientos contrarios, donde se desencadenan las tormentas, como dice San Agustín. La barca, sabemos, representa a la Iglesia, siempre combatida, siempre perseguida por los huracanes de las persecuciones, siempre triunfante. También representa nuestra alma, que navega en este mar rumbo a las playas de la eternidad. Y la tempestad es la imagen de las tribulaciones, de los trabajos, de las tentaciones, de los sufrimientos, que son otras tantas tempestades que vienen a azotar la frágil barquilla de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y hay diversos tipos de tempestades. Tormentas en el orden temporal son, por ejemplo, las enfermedades que minan nuestro organismo, quitan nuestras energías, nos llevan poco a poco a la tumba. Tormenta es también la ingratitud de los hombres a quienes hemos dispensado favores y que hiere nuestro corazón como la hoja de un puñal. Tormenta es la persecución de nuestros enemigos, la calumnia vil que arroja la semilla de la disensión en las familias, en la sociedad. Tormenta es el malestar que aqueja a la sociedad misma, donde imperan principios demagógicos que corrompen costumbres, que hacen vacilar los fundamentos mismos del orden social. Tormenta es la insuficiencia misma de la vida que pasa con el tiempo, se amarga con el dolor y acaba con la muerte. Y todos los sufrimientos, todos los desengaños, amarguras, peligros de que está llena la vida,
son las tormentas temporales que amenazan constantemente la barquilla de nuestra alma. Pero, lo sabemos, mucho más terribles son las tormentas del espíritu, las que nos arrebatan los bienes eternos y ponen en peligro la salvación de nuestra alma. Y esa tempestad está simbolizada primero por los placeres, las diversiones mundanas, la fiebre de satisfacciones, luego por los escándalos del mundo, cine, teatro, modas, novelas, revistas, periódicos, ambiente social que supura sensualidad. Es en estos escollos y en estas tempestades donde naufraga la niñez, la juventud de ambos sexos. También tempestad el mundo, el demonio, las pasiones, todo se ha conjurado para hacernos perder nuestros destinos inmortales y eternos. Ningún estado, ninguna edad, ningún sexo, ninguna condición están libres de estos peligros, de estas pasiones desencadenadas. Muchos niños pierden la inocencia en medio de los escándalos de la sociedad. Muchos jóvenes sucumben en medio de las olas inmundas de la impureza. Y bajo las canas de la misma ancianidad está vivo y latente el fuego de las pasiones, como bajo las nieves de las montañas se oculta el fuego de los volcanes. Y todas estas tormentas de este agitado mar del mundo, donde los escollos son frecuentes y terribles los naufragios, están simbolizadas por la tormenta de nuestro Evangelio. Todos los hombres están sometidos a la ley de la tribulación y del dolor. Volvamos entonces a la barca de los apóstoles. ¿Acaso no estaba allí Jesús? ¿No se acordaban de tantas maravillas como le habían visto hacer los apóstoles? Sí, pero Jesús estaba dormido. Por un encogimiento irracional no osaban despertarle. Si ya no es que el miedo les borró de la memoria todos los prodigios del Salvador. Pero al fin, viéndose ya perdidos, corrieron a Jesús y entre súplicas y querellas angustiosas le despertaron, conjurándole que les salvase de aquel peligro inminente. Y el Señor lo salvó, amansando el viento, sosegando el mar. Pero antes les echó en cara su incredulidad. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Esa poca fe de los discípulos lo explica todo. Como la fe admirable del centurión del Evangelio del domingo pasado también explicó la curación milagrosa de su siervo. La tempestad produjo dos efectos en el corazón de los discípulos. Primero, los atemorizó y les hizo acudir a Jesús. Tanto lo uno como lo otro se explica por su poca fe. El temor y el acudir a Jesús. Poca fe es un término medio entre la carencia total de fe y la perfección de la fe. Si la fe de los discípulos hubiese sido perfecta, no se hubiesen alborotado de aquel modo. En cambio, si no hubiesen tenido ninguna fe, no hubiesen acudido como acudieron a Jesús por remedio. Según esto, tres pueden ser las disposiciones de los hombres respecto de la fe: carencia total de fe, perfección de la fe y una medianía de fe, una fe débil e imperfecta. Será útil a nuestro espíritu considerar más particularmente la parte que tienen estas disposiciones respecto de la fe para levantar o sosegar las tempestades del corazón. ¿Qué hubiese sido de los discípulos si en medio de aquella tremenda tormenta no hubiesen tenido fe y consiguientemente no hubiesen acudido a Jesús?
pues hundida la barca en el mar, hubieran perecido irremediablemente todos ellos, se hubiesen ahogado. En las tormentas del espíritu, en las tentaciones, en las tribulaciones, en las pruebas que nunca faltan en esta vida, el hombre sin fe necesariamente perece, se hunde. La razón es clara. Sin el socorro de Dios, el hombre naufraga. Y Dios ordinariamente no socorre sino a quien acude a Él. Ordinariamente Dios no socorre sino a quien acude a Él. ¿Y cómo acudirá a Dios? Como conviene quien carece de fe. La oración, tomada en su sentido más general, es el instrumento, la condición necesaria de parte del hombre para que Dios realice en él los amorosos designios de su benéfica providencia. Y sin fe no hay oración. Por eso son desaventurados aquellos necios que rechazan la fe. No pueden llegarse a Dios, no pueden alcanzar el único remedio, el único que puede remediarles en sus tormentas. Lejos de la luz divina no hay sino tinieblas. Lejos de la vida reina la muerte y muerte eterna. Y por el contrario, los que poseen la perfección de la fe caminan por la senda de la luz y de la vida. Si los discípulos hubiesen tenido una fe cabal, una fe perfecta en Jesucristo, en su divina penetración, en su bondad, en su omnipotencia, no se hubiesen alborotado como se alborotaron con la tempestad. Y en el mundo espiritual, la fe perfecta o impide que se levanten las tempestades, o si las tempestades se levantan, las deshace. O por lo menos hace que el hombre las arrostre, las resista sin peligro, sin detrimento de su espíritu. Y también aquí la razón es clara, porque la fe, cuando ha alcanzado su perfección, como va acompañada, como va informada por la caridad, une al hombre perfectamente con Dios, que es principio de luz, de vida, de fuerza. Y arrimado a Dios, el hombre todo lo puede. Más de ordinario, nosotros, lo mismo que los discípulos antes de Pentecostés, ni carecemos de fe, ni poseemos la perfección de la fe. De ahí todo nuestro bien y todo nuestro mal. Nuestro bien en cuanto tenemos alguna fe. Nuestro mal en cuanto que es poca nuestra fe. En cuanto tenemos alguna fe, estamos en el camino de la salvación. Podemos acudir, y de hecho acudimos a Dios, el cual por su misericordia nos tiende su brazo salvador. Pero en cuanto que nuestra fe es poca, es débil, acudimos tarde, acudimos imperfectamente. Acudimos tarde, cuando ya la deficiencia de nuestra fe ha dado lugar a que las tormentas se levanten, se embravezcan en nuestro espíritu. Y acudimos imperfectamente, con impaciencias, con querellas injustas, con poca resignación y reverencia, como acudieron los discípulos al Salvador. Por eso, unidos a Dios imperfectamente, no recibimos de Él con tanta presteza, con tanto cumplimiento, el socorro que imploramos. El único remedio de nuestro mal está en que, aprovechándonos de la fe que poseemos, acudamos al mismo Señor, rogándole antes que nada el robustecimiento de nuestra fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, le dijo también uno de los jurados del Evangelio. Debemos pedirle el crecimiento de la fe hasta lograr su perfección. Que si esta fe conseguimos, el Señor, lejos de reprender nuestra poca fe, alabará nuestra gran fe, como alabó la fe del centurión de Cafarnaún del Evangelio del domingo pasado. Fomentemos ante todo la fe en su amor, creamos en su caridad, como dice San Juan, credidimus caritate.
Tengamos fe en la bondad inagotable de su divino corazón, para que de Él, que es fuente de todas las gracias, alcancemos la gracia inapreciable de la fe perfecta. Cabe preguntar, interesante meditar también sobre esto, ¿por qué Dios permite las tormentas? Y Dios permite estas tribulaciones y estas tormentas para su gloria y para nuestro propio bien. Primero para su gloria, para revelarnos nuestra impotencia, nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, para que busquemos a Dios en todos los peligros, para enseñarnos que Él es el único que puede calmar las tempestades del océano y las tempestades del corazón, y que debemos avivar nuestra fe, despertar nuestra confianza, pedir los auxilios divinos. En definitiva, permite las tormentas para su gloria, pero también las permite para nuestro bien, porque las tribulaciones, sean del orden temporal, sean del orden espiritual, iluminan, purifican, perfeccionan al hombre. Por medio de la tribulación, el hombre vuelve en sí mismo, y volviendo en sí mismo, vuelve también a Dios. Dios las permite finalmente para que nos asemejemos a Jesucristo, el mártir de los mártires que redimió al mundo por el dolor y por el amor. Asemejarnos a Cristo, que es Dios hecho amor, que es dolor hecho carne. Las tribulaciones perfeccionan al hombre, son el martillo que lo forja. Ellas nos disponen al ejercicio de todas las virtudes: la humildad, la paciencia, la resignación, el arrepentimiento. La tempestad de que nos habla el Evangelio es también finalmente símbolo de las persecuciones. Persecuciones que el infierno desencadena contra la Iglesia. Pero ella sigue triunfante a través de todas las aguas airadas, porque Cristo va a su bordo y ha prometido asistirla hasta el fin. La barca de la Iglesia surca los mares y se ve con frecuencia combatida por todas las tempestades. Los vientos huracanados son el símbolo de las persecuciones que la Iglesia ha tenido que soportar desde los primeros días de su existencia de parte de los paganos, herejes, infieles, impíos y malos cristianos. La Iglesia como Cristo ha tenido y tendrá horas de triunfo y horas de pasión. Su entrada en Jerusalén y su crucifixión. Apenas nace la Iglesia, surgen los poderes monstruosos de la tierra que quieren ahogarla en su cuna y en su propia sangre. Pero, como bien dijo Tertuliano, sanguis martyrum es semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero la Iglesia no dejó de combatir, ni de luchar, ni de vencer. Pero hijos desnaturalizados se levantaron en su propio seno y pretendieron desgarrar la túnica inconsútil de su madre, y también pasaron las fatídicas figuras de Arrio, de Nestorio, de Pelagio, de Focio, de Eutiques, de Teodoro, y la Iglesia siguió triunfante, derramando por el mundo sus bendiciones celestiales. Y vino la barbarie, que arrasó con todos los vestigios de la cultura, y la Iglesia hizo postrar a la barbarie ante la cruz. Y vinieron los cismas, primero en Oriente y más tarde en Occidente, que apartaron de la Iglesia numerosos países. Y la Iglesia sobrevivió y triunfó. Se oye resonar como un eco del infierno la blasfemia de un fraile apóstata. La Iglesia triunfa y proclama en Trento los principios inmortales de sus dogmas. Y luego el filosofismo se levantó contra la Iglesia. La revolución quiso ahogarla en el bacanal sangriento. Y pasó el filosofismo y pasa la revolución y se pierden en el vacío las risas luciferinas de Voltaire. La Iglesia sobrevive, vence y triunfa. Y por más que se hayan levantado contra ellas el poder de la fuerza, el poder de la inteligencia, las herejías, los cismas, las revoluciones, etc., la Iglesia sigue iluminando la noche tenebrosa de los tiempos
y despertando en el corazón de los hombres inmortales esperanzas. La Iglesia, combatida siempre, ha siempre triunfado. Es el yunque que ha gastado todos los martillos. A sus pies han ido a morir todas las tempestades. Cristo a veces parece que duerme cuando la Iglesia en algunos momentos parece que se va a hundir en medio de las olas embravecidas. Pero esto lo hace como de momento, para nuestro mayor bien, como ya hemos visto. Pero Él demuestra luego que velaba amorosamente por su esposa. Calma la tempestad, sobreviene la calma y la luz vuelve a brillar en el horizonte. Y lo mismo sucederá con la última herejía, el modernismo, hoy renovado en Iglesia Conciliar. Resumen y cloaca colectora de todas las herejías, de todos los errores de la revolución. Cuando Cristo nuestro Señor despierte por medio de su parusía, imperará a los vientos y al mar, y se hará la gran bonanza de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Cuando ven a la Iglesia perseguida, los cristianos deben hacer oración. Esta oración debe ser humilde, confiada, perseverante. Deben los cristianos humillarse bajo la mano de Dios, quien al paso que purifica la Iglesia, prueba a los hijos de la misma manera. Los cristianos, cuando ven a la Iglesia perseguida, deben hacer penitencia. Han de tener confianza, no desalentarse en medio de estas luchas y de estas persecuciones de la Iglesia. Ella no podrá naufragar. La rige, la gobierna el mismo Hijo de Dios. Los cristianos han de mostrar valor para que el Señor no les reproche su timidez. Deben trabajar, poner todo lo que está de su parte como los apóstoles que no dejaban de resistir a los vientos. Y cuando se vean agitados por las tempestades, ya temporales, ya espirituales, siempre han de clamar a Dios. Exsurge, quare obdormis, Domine, exsurge, levántate. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. Y aquel que impera sobre los vientos les devolverá la tranquilidad. Y una vez más, la última vez, los hombres se admirarán diciendo, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.